¿No os pasa a veces que escucháis un mismo razonamiento en diferentes personas de vuestro alrededor? Últimamente escucho bastante por las redes sociales que en España no vivimos en una democracia, sino en una oligarquía. Las razones que suelo escuchar serían porque, por un lado, no hay una separación de poderes y por otro, no hay representación política en tanto que votamos a los partidos políticos y no directamente a los candidatos. Y no, ni las personas de las que he escuchado decir esto se conocen entre sí, ni tampoco están conectados a una suerte de mente colmena. En realidad, tan solo lo han visto de alguna persona mediática, y lo han incorporado, vamos a decir, acríticamente. Hoy en este vídeo voy a intentar analizar por qué este razonamiento es bastante discutible. Para ello, este vídeo estará compuesto de dos partes. En la primera intentaremos aproximarnos al concepto de democracia para luego decir si España es o no una democracia, y en la segunda parte hablaremos sobre si en España hay o no separación de poderes y representación política. Os animo a quedaros a ver las dos partes. Y ahora, sin más dilación, vamos allá. El concepto de democracia es como el patito feo. Al inicio todo el mundo se burlaba de él, pero al final se convierte en todo un dandy de los patos. Para empezar, debemos entender que la democracia en la antigüedad era bastante diferente a la que pensamos hoy en día. Cuando queremos ver el origen de la democracia pensamos en Atenas, ¿no? Pues bien, en la democracia ateniense se combinaba las elecciones con el sorteo. Sí, el sorteo, como la 11 o la lotería de Navidad. En la democracia ateniense, la mayor parte de las funciones que no realizaba la Asamblea Popular se hacía a través de los ciudadanos elegidos por sorteo. Concretamente, 600 de los aproximadamente 700 cargos de las magistraturas que formaban la administración ateniense eran cubiertos por sorteo. En esa época se concebía el sorteo como el método democrático de selección, mientras que las elecciones se concebían como el método oligárquico o aristocrático. Además de esto, tradicionalmente el concepto de democracia ha tenido una connotación más bien negativa. Aristóteles, en su obra La Política, decía que la república era aquella forma de gobierno en la que la mayoría gobierna mirando por el bien común, mientras que la democracia era una desviación de la república, al no prestar atención a aquello que le conviene a la comunidad. Fijaros que esta connotación negativa siguió estando presente durante muchos siglos. Por ejemplo, Kant entendía que la democracia es necesariamente un despotismo. Rousseau entendía que en la democracia era el pueblo el que hace las leyes y las ejecuta. Esto era un problema para él, ya que según sus palabras, no es bueno que quien haga las leyes las ejecute, ni que el pueblo desvíe su atención de las miras generales a los objetos particulares. Vale, si la democracia se entendía como mala, ¿cómo de repente ha adquirido buena reputación? Sencillo, la democracia que entendemos hoy en día hace referencia a la democracia liberal. En pocas palabras, al gobierno representativo de base liberal con un sufragio más o menos extendido. A pesar de que haya debate con lo que voy a decir, el liberalismo y la democracia son dos cosas distintas. Vamos, que puede existir y ha existido el liberalismo no democrático y la democracia no liberal. Y es que pienso que la democracia moderna la debemos entender desde una perspectiva procedimental, como el gobierno de la mayoría. Esa mayoría impone sus decisiones a una minoría, y lo que justifica esto es el proceso en sí mismo, es decir, los resultados que saldrán de esas elecciones serán aceptados. En cambio, el liberalismo se basa en la limitación o el control del poder político, de ahí la separación de poderes, el reconocimiento de derechos y libertades individuales, el imperio de la ley, etc. Ambos elementos, si bien se complementan entre sí, pueden estar muchas veces en tensión. Por ejemplo, un gobierno elegido por la mayoría de la población que vulnera derechos a minorías sería democrático, pero no liberal, mientras que cuando un tribunal declara nula una ley tomada por el Parlamento, sería más bien liberal, pero no democrático. Como aclaración, que una cosa sea democrática no la hace mejor o peor, lo mismo digo para lo liberal. Es a partir de la mitad del siglo XIX cuando el liberalismo y la democracia se comenzarán a unir, cuando los liberales comenzaron a asumir la idea de extender el sufragio. Antes, quienes podían votar eran los varones nacionales de un país, mayores de edad y que eran a su vez propietarios, es decir, una minoría de la población. Lo importante en aquella época era preservar el derecho a la propiedad privada, lo cual es lógico si entendemos que la burguesía por aquella época, al conquistar el poder del Estado, se convirtió en la clase dominante. ¿Por qué se comenzó a extender el sufragio? Evidentemente no fue por un acto de bondad de las clases dirigentes, sino porque 1. Debían hacer eso como respuesta a una amenaza revolucionaria, y 2. Cuando entendían que extender el sufragio no supondría un peligro para sus intereses. Cállate ya, pesado. Solo dime si España es una democracia o no.
Pues por lo que hemos dicho hasta ahora, en principio no habría problema para decir que España es una democracia liberal. Por una parte, en España se reconoce una serie de derechos y libertades individuales, hay pesos y contrapesos en nuestro sistema político, y los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. Esto lo veremos más en la segunda parte de este vídeo. Por otra parte, en España nuestros representantes son elegidos periódicamente, y gobierna aquel partido político que obtiene el apoyo de una mayoría parlamentaria. En definitiva, desde una perspectiva constitucional, podemos decir que España es una democracia liberal. Ahora bien, como señala Robert Dahl, las democracias han de medir de forma nivelada o gradual. Él definía una serie de condiciones de tipo social para poder llamar democrática a una organización, y concluía que actualmente ninguna organización todas las condiciones se cumplen de forma plena. Voy a poner el ejemplo de 2 de los 8 requisitos que dice. Por ejemplo, una condición es que en el periodo de votación cada ciudadano expresa sus preferencias a través del voto. Evidentemente, en ningún estado democrático actual todos los ciudadanos participan en unas elecciones. O por ejemplo, otra condición es que en el periodo previo a la votación todos los individuos poseen de forma idéntica la información sobre las alternativas. Al no darse de forma plena estos requisitos, Dahl definió como poliarquía a lo que de facto se dan en los estados que denominamos democráticos. ¿Que quedaría muy pedante llamar a España poliarquía? Pues no lo sé, pero al menos se estaría yendo más allá de lo estrictamente jurídico, como cuando se dice que en España no hay democracia porque no hay separación de poderes o no hay representación política. Al fin y al cabo, pienso que es bastante insuficiente analizar si un estado es democrático o no en base a requisitos jurídicos y no requisitos de tipo más bien social. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Piensas que en España hay una democracia? En caso contrario, ¿qué le faltaría a España para que sea una democracia? Coméntalo abajo si quieres. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Próximamente haré la segunda parte del vídeo. ¿Hay en España separación de poderes y representación política? Gracias a todos. Cuídense.